Muy buenos días, amigos. Aquí estamos en su noticiero IQ. Y pues como todos los días les saluda Héctor Tenorio y Russell Pacheco. Comenzamos. Estas son las principales notas del día de hoy, martes 21 de octubre. Plantean Tribunal Nacional Autónomo para sancionar la corrupción. Propone el PAN el Sistema Nacional Anticorrupción. Admite la Corte solicitud de Morena para su consulta energética. Delicada situación nacional ante irregular atención a rezagos, indica el IFAI. La Secretaría de Salud mantiene capacitación permanente sobre deuda, indica su titular Mercedes Juan. Hace falta médicos en Quintana Roo. Devolverán licencias a taxistas de la cooperativa Frontera Sur, así lo indica un juez. Homologación del IVA en Quintana Roo genera mayor inflación. Descubren deficiencias en atención de desastres según investigadores de la UCRO. La violencia intrafamiliar ha crecido un 20% durante el presente año. Estos son los titulares, amigos. En un momento, toda la información. Desde Chetumal, puerta del Caribe mexicano, les damos la cordial bienvenida para que nos acompañen en este su canal Zona Vid, en la Pepita de Oro. Un espacio de reflexión que ayudará para que nosotros tomemos las enseñanzas de nuestros padres filosóficos, ayudemos e encontremos nuestro lugar en esta vida y podamos así señalar cuáles son las escalas de valores, cuáles son los elementos que pueden constituir nuestro desarrollo como persona y también podamos encontrar desde la administración o desde el servicio hacia los demás y el servicio hacia la ciudadanía. La Pepita de Oro. Les invito para que nos sintonicen en el mundo entero y así podamos tener la oportunidad de estar en Empatía Refleja. Recuerden, Chetumal, bienvenidos todos, siempre es un gusto. Adiós. Un tranquilo pueblo de pescadores, para disfrutar de un descanso total y de una inigualable hospitalidad. Mahahual. Ven a Quintana Roo. Es México. Gobierno de Quintana Roo, comprometido contigo. México es más de lo que piensas. Tenemos más de 44,000 sitios arqueológicos y 27 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Y de toda América, somos el país con más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es México. Esto es tuyo. Hola amigos, gracias por estar con nosotros esta mañana de martes 21 de octubre, una mañana, bueno pues lluviosa aquí en Chetumal, muy nublado, estamos propensos a la entrada de, bueno pues una pequeña formación que se está haciendo aquí por el Caribe, estamos aquí en la península de Yucatán con Campeche y Quintana Roo, parece ser que está un poco incierta la entrada de una pequeña tormenta que está por allá en puerta, Héctor. Así es, pero bueno, usted al terminar el noticiero va a tener el estado del tiempo, para que pues tome sus previsiones y bueno pues efectivamente hay una perturbación tropical que se está acercando pues a nuestro territorio y bueno genera este tipo de clima que es medio nublado y un poco de lluvioso, pero bueno pues la información directa desde la Comisión Nacional del Agua al terminar este noticiero. Así es, vamos a iniciar. Plantean Tribunal Nacional Autónomo para sancionar la Superior de la
Federación, Juan Manuel Portal, propuso la creación de un Tribunal Nacional Autónomo encargado de imponer sanciones administrativas a todos los servidores públicos que incurran en faltas administrativas. En el marco del Seminario Internacional Diseño de Política Pública de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, planteó que para que el tribunal funcione no deberá depender del Poder Judicial, deberá ser autónomo. En entrevista, Portal Martínez resaltó que de aprobarse la creación de un tribunal autónomo, se evitaría que la Secretaría de la Función Pública sea juez y parte, dado que además de investigar, sanciona. Entonces, añadió, lo ideal es que hubiera un tribunal autónomo para sancionar administrativamente y lo ideal sería que fuera a nivel nacional, no únicamente que fuera sanciones administrativas del Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Judicial, en estados y municipios, o sea que cubriría absolutamente todo. Para ello, opinó, se requeriría la emisión de una nueva ley de responsabilidades administrativas a nivel nacional y la Cámara de Diputados avanza para poder dotar de autonomía a la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Pues ahí está la propuesta, es el tema pendiente que hemos estado nosotros también insistiendo desde IQ Noticias. En estas grandes reformas estructurales que se hicieron al país, pues hicieron falta dos. Uno, bueno, principalmente la de la corrupción, una reforma a fondo, una reforma para generar un organismo anticorrupción y pues sancionarla ejemplarmente. Y bueno, también la otra es la transparencia de los órganos como son los sindicatos, que se les imponga transparencia, que se les imponga rendición de cuentas, porque pues este país ya no aguanta instituciones de ese tipo, donde pues la secrecía es parte del coto de poder y pues además pues se manejan grandes recursos. Entonces creo que es sumamente importante que se imponga esta, pues algunos le dicen tribunal, algunos le dicen que es fiscalía, bueno, como le quieran llamar, pero simplemente que pues el organismo anticorrupción se dé. Y para esto, bueno, pues el PAN también trae una propuesta. Propone el PAN el Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente del Partido Nacional la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que combata de manera seria y frontal este problema. Anaya Cortés detalló los 6 elementos que contiene la propuesta, entre ellos la formación de un Consejo Nacional y de un Comité Ciudadano que trabajen por un México libre de corrupción. El costo de la corrupción en México es alarmante, pues asciende a 1.5 billones de pesos cada año. Por ello, Anaya Cortés presentó la propuesta de su partido para crear un Sistema Nacional Anticorrupción. Es un sistema autónomo, ciudadano e integral de combate a la corrupción, sin precedentes en la historia de México. Es un sistema que evitará los fracasos del pasado en materia de combate a la corrupción. Según Transparencia Mexicana, solo para trámites básicos los hogares mexicanos destinan 32,000 millones de pesos al año. Las familias mexicanas pagan sobornos para asuntos que van desde llevar un proceso ante el Ministerio Público hasta inscribir a un niño en la escuela, según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010. Así es, exactamente, ya las dos notas prácticamente van de la mano. Uno está creando un tribunal y otro está proponiendo una comisión ciudadana nacional. Yo creo que esto es enfocado en la preocupación de la corrupción imperante que existe en nuestro país. Usted está señalado nuestro país como uno de los países con más corrupción en el mundo. Luego entonces Acción Nacional está tomando esa iniciativa aunado a la otra que ya fue lanzada. Esto, Héctor, lo que tú mencionabas en la nota anterior, es también, tienen que entrar, bueno, pues meter en cintura a los sindicatos, que son los que roban descaradamente a los sindicalizados, porque les cobran su cuota, y bueno, y aparte los dirigentes reciben una buena cantidad de dinero de los gobiernos, y esa cantidad de dinero no es reportado ni repartido entre los sindicalizados, que al final de cuentas están desamparados, nunca les dan la mano, siempre los dejan solos, pero sí, puntualmente tienen que pagar sus cuotas, pero no se les interesa el bienestar de ellos y de su familia. Esto tiene que entrar en una regulación y ojalá que exista un apartado en estas propuestas que están haciendo tanto Acción Nacional como la Secretaría de Relaciones para que
existe el apartado para que también entren en fiscalización todos los sindicatos. Así es, no podría existir ya en México, creándose esta comisión anticorrupción, pues ningún organismo que pueda escapar al escrutinio público, al escrutinio de la comisión de anticorrupción, y pues también de paso pues que transparenten las cuentas, ¿verdad? Porque no solamente es que entreguen cuentas a la Contraloría o a alguna otra institución, sino que también se lo entreguen a los ciudadanos directamente para que conozcamos qué está pasando, cómo se ejercen los recursos de las organizaciones que de una u otra manera pues manejan recursos de los ciudadanos, ¿no? Ya sea de manera pública o de manera privada, bueno, pero pues también si las cajas de ahorro se han regulado, pues que también los sindicatos pasen por ese filtro. Así es, ya sabíamos de antaño que las cajas de ahorro cometían enorme fraude a miles y miles de mexicanos que acudían a ellas. Al final de cuentas las cerraban, le cambiaban de giro, desaparecían, iban a otro estado y nunca se les podía fincar una responsabilidad. Ahora ya están reguladas. Pero también es muy alarmante lo que menciona Acción Nacional, que 1.5 billones de pesos al año, bueno, se pierden en cuestión de la corrupción. Entonces quiere decir que sí, no están erradas las instituciones que señalan a México como uno de los países más corruptos del mundo, y eso tenemos que subsanarlo, tenemos que poner una real atención. Bueno, y también los encargados, que son los servidores públicos que están en el Congreso del Estado, de la Nación, tienen que regular prontamente esto, tienen que tomar el interés y no dejarlo solamente sobre la mesa, sino que darle entrada para que, bueno, esto se convierta también en ley. Así es. Admite la Corte solicitud de Morena para consulta energética. Juan Silva Mesa admitió la solicitud de consulta popular presentada por el Movimiento de Regeneración Popular Morena en contra de la reforma energética que permitió el ingreso de capital privado nacional y extranjero en la industria petrolera. Después de que el Instituto Nacional Electoral, el INE, informara al Congreso de la Unión que son válidas las más de 2 millones de firmas con las que acreditó el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador haber cumplido con el requisito legal para que se lleve a cabo la consulta de la Cámara de Diputados, notificó este lunes a la Corte que se había cumplido con los requisitos de ley, a efecto de que la Corte continúe con el trámite y determine si dicha petición es válida o no. El proyecto que presentara Olga Sánchez Cordero a sus pares contendrá un análisis de constitucionalidad, del cual dependerá si la Corte avala o no la demanda. Para que la consulta sea aprobada, no puede versar sobre restricciones a derechos humanos o principios contenidos en el artículo 40 constitucional, materia electoral, ingresos y gastos del Estado y seguridad nacional. La Suprema Corte puede modificar los términos de la consulta planteada, que en el caso de Morena plantea si está o no de acuerdo con que la iniciativa privada nacional o extranjera participe en la industria petrolera nacional anteriormente reservada al Estado mexicano. Bueno, pues por fin ya se pronunció la Corte por la aceptación de la pregunta para la consulta ciudadana por parte de Morena y el PRD, que es si los ciudadanos efectivamente quieren que participe organismos internacionales o privados en la industria petrolera. Y bueno, pues ya es un hecho que entonces va a existir una papeleta el día de la elección, el 7 de junio, el día de la elección. Pues ahí también le van a entregar, además de las boletas para elegir a diputados y senadores, pues van a incluirse también la consulta ciudadana. Así es, ciertamente el 7 de julio del 2015, ahí donde va a tener oportunidad todos los ciudadanos mexicanos que se manifestaron inconformes en las redes, Vox Populi, de que no estaban de acuerdo con la reforma energética. Bueno, ahí van a tener la oportunidad de emitir su voto, su consulta. Entonces se tomará en cuenta la cantidad de votos de la consulta popular, a ver si ciertamente entonces la Corte o los diputados federales, en este caso entrantes, podrían ver la posibilidad de modificar esa ley de acuerdo a la consulta que realicen con los ciudadanos mexicanos. Aquí también es importante señalar que el INE ya dio entrada, ya dijo que no hay ninguna anomalía, que está muy bien presentada las firmas, la propuesta. Ahora la Suprema Corte se pronuncia pues prácticamente a favor. Solamente falta que ellos, bueno, pues entren en acción, tengan sus reuniones,
y determinen si exactamente es válida para que se regrese, para que se turne a la Cámara de Diputados y así posteriormente emitir la papeleta que servirá para la consulta de todos los mexicanos el día 7 de julio del 2015. Así es, una corrección. Yo dije hace un rato, la elección de diputados y senadores, no, en la próxima elección solamente va a haber diputados federales, y en el caso de los estados que tengan una elección concurrente local, bueno, pues van a elegir a sus representantes en el estado, a sus autoridades en el estado, y bueno, pues también la papeleta de la consulta. Así es, Héctor. Muy bien, bueno, pues delicada la situación nacional ante la irregular. México atraviesa actualmente por una situación delicada en el quehacer nacional, entre otros por un historial poco regular en cuanto a la atención sistémica de rezagos sociales y económicos, convinieron especialistas y funcionarios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección a los Datos, el IFAI, y la Auditoría Superior de la Federación. Dentro de ellos se basa la confianza de las autoridades y la corrupción que lo permea todo. Condicionan la posibilidad de que se consoliden los estados democráticos, afirmaron al inaugurar el Seminario Internacional Diseño de Política Pública de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que organiza, entre otros, la Red por la Rendición de Cuentas. La democracia mexicana, construida con tantos esfuerzos, solo gozará de buena salud si logramos abrir las puertas y ventanas de las instituciones públicas al escrutinio de la sociedad. Así vino la consejera presidenta del IFAI, Jimena de la Mora, tras señalar que la nación se verá fortalecida en definitiva si eliminamos la opacidad y la discrecionalidad en la acción gubernamental. Creo firmemente que la transparencia y el acceso a la información son insumos fundamentales en la solución de los grandes problemas nacionales. En tanto que Juan Manuel Portal, responsable de la Auditoría Superior de la Federación, consideró que uno de los principales problemas de los que atraviesa la sociedad en el momento actual es que la gente no cree, ya no confiamos. No se trata de una situación exclusiva de México, pues en otras naciones se presentan manifestaciones de desencanto y de resentimiento social ante estructuras que prometen soluciones pero que ofrecen problemas recurrentes en cuanto a la ineficiencia, corrupción e impunidad. Por supuesto, así es. Los mexicanos ya no creen, independientemente de otros países, nos debemos de centrar en la credibilidad que deben tener los gobernantes mexicanos. Aquí lo está diciendo el representante de la función pública. De la función pública. Que los mexicanos, y lo está reconociendo, que ya no creen en promesas que no cumplen. Eso no lo cumplen los servidores públicos precisamente porque no acatan lo que es la ley, de que los ciudadanos tienen el expreso derecho de solicitar una información, pero aunado de que los ciudadanos lo soliciten, ellos por sí mismos deben de subir la información para que sea conocida por todos los mexicanos, por todos los ciudadanos que así les interese. Ya no hay credibilidad, y esa credibilidad son ellos los que tienen que preocuparse para que se revierta. Así es. Los jóvenes tal vez no se acordarán muy bien, pero pues los que ya tenemos una mediana edad, recordamos cómo cada sexenio había devaluaciones en este país, y pues los gobiernos priistas decían que después de esa devaluación pues ya se iba a reconstruir el país, que era para estabilizar la moneda y que todo iba a estar mejor después. Pasados los 6 años de crisis y de apretarse el cinturón, pues venía otra devaluación, y así era a ocasión tras ocasión, sexenio tras sexenio, hasta que, bueno, después de un periodo de estabilidad, y aunque con mucha convulsión en el ámbito de combate a la delincuencia, pues estamos regresando otra vez al régimen priista, y pues no sabemos bien a bien cómo nos va a ir. Estas promesas de las grandes reformas estructurales se parecen a esas promesas de después de las devaluaciones, que decían apriétense el cinturón, como ahorita nos están diciendo con el IVA, como lo están diciendo con la inflación, con el cobro de los servicios, con el incremento de los precios. Dice, amárrense el cinturón porque es para ayudar a México, para que tengamos finanzas sanas, pero a fin de cuentas después del sexenio, pues resulta que era un fracaso y venía otra inflación o otra devaluación. Situación que pues por eso ha mermado la confianza de muchos ciudadanos, y pues los jóvenes, aunque no han todavía vivido esto directamente, pues es importante que conozcan esa parte de la historia,
porque pues eso también ha mermado la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y sobre todo pues estos personajes de la función pública y de transparencia en el IFAI, pues que están reconociendo que la falta de cumplimiento de las autoridades ha generado esta desconfianza pues de todos los ciudadanos, no solamente en México, pero también ha habido ejemplos en otros países. Así es, Héctor, cada país vive su propia historia, su propia crisis. Bueno, pues México la tenemos y parece ser que ya está enquistada, es permanente, pero como dices, cada sexenio es la misma, le decimos popularmente gata revolcada, pero al final de cuentas estamos en crisis, sumidos en crisis, en una desacreditación, bueno, y en una falta de sensibilidad principalmente por los gobernantes. Es ahí donde está la clave de la crisis de México, porque mientras no haya ese interés, pero principalmente la fuerza de los ciudadanos para buscar realmente un cambio y hacer que los ciudadanos cumplan, México pues no seguirá siendo grande como antaño. Así es, y lo más grave, por ejemplo, lo que pasa aquí en el estado de Quintana Roo, es que el actual gobierno pues dice que se mantiene en austeridad, porque pues el gobierno anterior gastó demasiado, se endeudó demasiado, y pues aquí vivimos permanentemente en crisis, ya tenemos medio sexenio, ya son más de 3 años, y pues seguimos en crisis permanente, con falta de gasto público, recorte en las finanzas, falta de pagos, etcétera, etcétera. Así que, pues vamos de mal en peor, antes era cada 6 años, ahora aquí se ha vuelto permanente la crisis. Lamentablemente para nuestro estado, Héctor. Vamos a la siguiente información. La Secretaría de Salud mantiene capacitación permanente sobre... La Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, informó que si bien a la fecha en México no existe caso alguno de ébola ni de sospecha, mantiene capacitación permanente al personal médico. Sostuvo que además de continuar con la capacitación a personal médico, se cuenta con trajes especializados para que sean utilizados por profesionales de la salud en caso de ser necesario. Entrevistada luego de la inauguración del Seminario Internacional Mujer Joven y Cáncer de Mama, Retos y Respuestas, recordó que hace unos días un crucero fue regresado a alta mar, pero la persona con sospecha no se encontraba enferma, por lo que descartó riesgo alguno para sus compañeros de viaje. Mercedes Juan agregó que en la página electrónica de la dependencia a su cargo existe un mero sitio sobre el ébola que puede ser consultado por la población. Pues sí, este es un pequeño sitio, un micrositio, donde usted puede encontrar más información del ébola, acerca de los síntomas, cuáles son parte de la problemática que se presenta, cómo detectarlo, ¿verdad? Y bueno, en la gráfica vemos ahí el recorrido que hizo este crucero, que pretendía también parar en Belice, y en Belice tampoco lo dejaron desembarcar. Llegó a Cozumel ya con la declaratoria de la enfermedad, y pues en Cozumel tampoco lo dejaron atracar, y pues tuvo que seguir hacia los Estados Unidos, donde dicen después que se confirmó que siempre no había sido ébola, pero bueno, fue una alarma, y esto pone en alerta a todas las autoridades mexicanas, sobre todo en este estado que es tan turístico y que tenemos tanta relación por la recepción de turistas. Los organismos encargados de la salud y sistema epidemiológico mexicano pues debe estar en alerta con todas sus unidades y debe estar capacitando permanentemente a todos los médicos para que sepan detectar esta enfermedad, y pues en caso de que haya sospecha de algún síntoma que pueda indicar que pueda estar enfermo alguien de ébola, pues inmediatamente canalizarlo a alguna unidad especializada para que se aísle y se le ponga en observación, porque bueno, pues somos sumamente vulnerables a que algún turista pueda venir enfermo y pues se genere un estado de pánico aquí en nuestra entidad. Así es, Héctor, tiene que haber un control mayor, sobre todo de la Secretaría de Gobernación en el caso de los turistas, de esos llamados mochileros que vienen a veces en bicicleta, a veces vienen caminando o en ride, que siempre se les escapa al control sanitario porque vienen por otros rumbos.
Y también en este caso, bueno, pues también deben de preocuparse para capacitar a los médicos de las fronteras. Nosotros somos frontera con Belice, donde hay mucho flujo de visitantes entre México, Belice, México, que vienen por esas vías. Entonces aquí también podríamos estar propensos, debe de tener mucho cuidado la Secretaría de Salud en esta frontera de Quintana Roo con Belice. Pero bien, estamos viendo que las autoridades en el caso del crucero bueno, pues sí actuaron a tiempo, porque lograron desviarlo, independientemente de que existiera o no mal a una pasajera. Bueno, pues ahí hicieron el papel que les correspondía. Ahora lo que resta, según la diplomacia, hay que pedir disculpas al crucero, a la pasajera, por la cual, por culpa de ella, por decirlo así, no se permitió el atraco de ese crucero aquí. Bueno, pues esos son cuestiones internacionales, de relaciones exteriores, que debe manejar México, independientemente de la salud también, que tiene que tener cuidado. Hay que tener la diplomacia, porque bueno, ahí venían muchos pasajeros, sí, con la intención de conocer, pero bueno, al final de cuentas se está cuidando la salud de un país entero. Así es un tema de seguridad nacional, y pues ahí lo primero que hay que resguardar es la salud de todos los mexicanos y la integridad de que en el territorio mexicano no se desarrollen ese tipo de enfermedades. Y bueno, también hablando de los sistemas de salud y de cómo enfrentarlo en Quintana Roo, fíjense que hacen un recuento y hacen falta médicos en el estado. Ante este panorama, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, emitió un comunicado por el Día del Médico en México, que se conmemora pues el próximo 23 de octubre. Desde finales de la década de los años 30 del siglo pasado, pues fue en una convención de sindicatos de médicos confederados de la República celebrada en Cuernavaca, Morelos, en 1937, que se tomó la decisión de hacer esta celebración en esta fecha, porque ese día, pero del año 1833, se inauguró el establecimiento de ciencias médicas, uno de los 6 colegios de enseñanza superior, en los que estaba dividido la Dirección de Instrucción Pública, órgano que se creó Valentín Gómez Farías para sustituir a la Real y Pontificia Universidad de México. Internacionalmente se celebra el 3 de diciembre, desde que fue acordado en 1946 por la Confederación Médica Panamericana, la cual reivindica el aporte del médico cubano Dr. Juan Finali al descubrimiento del Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla o el paludismo. La palabra médico se origina del latín mededi o del griego medomai, que significa cuidar, tratar una enfermedad o un mal, así como de la raíz indoeuropea med, que es tomar medidas. Así, mededi hominis significa curar o medicar a una persona. Actualmente el término alude al profesional que, habiendo cursado los estudios necesarios y obtenido el título, tiene autorización legal para ejercer la medicina. Suele considerarse a los médicos como profesionales comprometidos, poseedores de un elevado sentido de responsabilidad y decidida vocación de servicio, que diagnostica, trata y previene enfermedades en los pacientes. Así también examina y registra historias clínicas, recetas de medicamentos y solicita e interpreta pruebas diagnósticas. Es sabido que también trabajan muchas horas en horarios irregulares durante la noche y que realiza visitas entre consultorios y hospitales para atender a sus pacientes. Con el motivo del Día del Médico, el Instituto Nacional de Estadística, y con base en esta información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2012, ofrece un panorama de los aspectos sociodemográficos de las personas que, teniendo formación de médico, se encuentran ocupados. La densidad de médicos en una población es un importante indicador de los recursos humanos en atención de la salud. Si bien no existe consenso con respecto al nivel óptimo de estos agentes de salud por habitante, se puede esperar que a mayor número de médicos u personal de salud, pues haya mejor cobertura de recursos humanos para el sector de la salud. Considerando los datos del segundo trimestre del 2014, el número de médicos por cada 1,000 habitantes en el país es de 1.9. Este indicador, calculado con el monto de profesionistas médicos ocupados, ya sea como médicos generales o especialistas por entidad federativa, se tiene que 14 entidades federativas están por arriba del promedio nacional. Destaca el Distrito Federal, Baja California Sur,
y Nuevo León, con un valor que se acerca a los 3 médicos por cada 1,000 habitantes. En contraste, en Guerrero, Zacatecas, registran un médico por cada 1,000 habitantes. En Quintana Roo, pues estamos apenas en 1.5 médicos por habitante. Así es la realidad. Entonces, aquí está la encuesta, ahí están las cifras. A Quintana Roo, en este sentido, bueno, pues estamos viendo que hacen falta médicos. Estamos también viendo y preocupados que los estudiantes de medicina de la UCRO, bueno, pues son llevados a las comunidades rurales allí para que hagan su residencia y dejan también aquí a la capital, bueno, pues por falta de médicos. Hace mucha falta, lo estamos viendo en las realidades en todas las clínicas, tanto particulares, Héctor, como las públicas, como la gran cantidad de pacientes que requieren la atención médica esperan horas y horas, porque los médicos a veces están en sus clínicas particulares o están en las clínicas privadas, o también están dando consultorio, ya sea en los hospitales o en los sectores que existen en las colonias. Así es, la verdad es que sí hemos visto cómo hay una escasez de médicos, y ya digamos especialistas, médicos generales, porque muchos de los médicos que están, por ejemplo, en estos consultorios que tienen las farmacias, estas cadenas de farmacias que se han abierto por toda la entidad, pues los médicos que encontramos en esos consultorios particulares están haciendo medio tiempo, porque en la mañana o en el otro turno pues trabajan en el Seguro Social, trabajan en el ISSSTE, o trabajan en algún puesto, en el centro médico, por ejemplo, y bueno, pues dobletean pues por fuera, ¿no?, en el caso de las clínicas privadas. Esto indica que, bueno, hay suficiente oferta de trabajo, pero hay pocos médicos, y ojalá, bueno, pues esta Universidad de Quintana Roo, que tiene esta división de ciencias de la salud, pues siga formando los cuadros necesarios para que la entidad pues cubra la demanda pues con bastante holgura, y empieza a formar también especialistas, porque ese es otro talón de Aquiles. Vamos a necesitar especialistas ahora que se abra el Centro Médico de Especialidades, pues vamos a necesitar un gran número de especialistas, así que muchos de los jóvenes que están terminando ahorita como médicos generales, va a ser muy importante que continúen sus estudios y se formen como médicos especialistas. Y bueno, pues en primera medida, especialistas en oncología, porque es un mal que está creciendo mucho en todo el país, en todo el mundo, el cáncer, y pues otro es el de los adultos mayores. Son dos sectores pues que requieren de mucha atención y de grandes especialistas. Así es el momento adecuado para que los jóvenes, estas generaciones, empiecen a especializarse, que bueno, en el futuro son los que van a hacer mucha falta para el sector salud. Así es, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información. Tomar antibióticos sin consultar al médico representa un riesgo a la salud. La epidemia de influenza AH1N1 resaltó la gravedad de las consecuencias del uso inadecuado de estos medicamentos en nuestro país, ya que muchos de los casos se complicaron debido a un diagnóstico médico tardío, provocado porque las personas que tuvieron síntomas se autorrecetaron antibióticos. Pero, ¿qué son los antibióticos? Los antibióticos son medicamentos que sirven únicamente para combatir infecciones causadas por bacterias, como por ejemplo la neumonía. Los antibióticos solo deben ser utilizados cuando son recetados por un médico u odontólogo. Ahora, ¿qué es autorrecetarse? Es cuando decides utilizar un medicamento sin la receta de tu médico, ya sea porque alguien te lo ha recomendado o porque recuerdas alguna vez que te lo recetaron. ¿Y por qué los antibióticos solo se pueden vender con receta médica? Es necesario detener el uso inadecuado de los antibióticos porque complican la atención de las enfermedades. Es decir, puede que agreguen o disminuyan síntomas a nuestros padecimientos. Esto hace que sea más complicado realizar un diagnóstico para el médico.
Debemos poner mucha atención y darnos cuenta de que autorrecetarse antibióticos es un riesgo para la salud, porque las bacterias que producen infecciones cada vez se vuelven más resistentes a este tipo de medicamentos. Y cuando realmente es necesario llevar un tratamiento con antibióticos, estos ya no funcionan y es mucho más difícil curar con ellos la enfermedad infecciosa. Además, cuando se usan los antibióticos de manera innecesaria o se toman en dosis que no son las recomendadas, aumenta el riesgo de reacciones tales como ronchas en la piel, diarrea, anemia e incluso daños a los riñones. ¿En qué casos pueden usarse antibióticos? Solo cuando un médico u odontólogo, durante la consulta, realiza una revisión y establece un diagnóstico recetando el antibiótico indicado para la enfermedad. Muy importante. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicó y mantendrá actualizada en su página web www.cofepris.gov.mx la lista de antibióticos que requieren receta médica para su venta. Y para cuidar tu salud, la receta solo será surtida en la farmacia dentro del tiempo de duración del tratamiento indicado por el médico. La farmacia se quedará con tu receta cuando ya te haya surtido todos los antibióticos prescritos por tu médico. Por eso es importante que anotes en una libreta las indicaciones que te dieron para usar el medicamento y terminar tu tratamiento al pie de la letra. Te hacemos 4 recomendaciones finales. Usa los antibióticos únicamente cuando sean recetados por un médico. No permitas que en la farmacia te cambien el antibiótico que recetó tu médico. Si no lo encuentras en esa farmacia, habla con tu médico para que él decida cuál es el más conveniente. Nunca uses antibióticos para aliviar un resfriado común o gripe. Cuando el médico te recete antibióticos, debes concluir el tratamiento tal y como él te lo indique. Si tienes alguna reacción inesperada, avísale de inmediato. No te autorrecetes. Antes de tomar un antibiótico, consulta a tu médico. Respetar la receta puede hacer la diferencia. Amigos, gracias por continuar aquí en ICO Noticias esta mañana de martes, una mañana sumamente sabrosa y agradable en la ciudad. Bueno, pues estamos prácticamente disfrutando el clima y creo que se extiende 24 horas más. Así es. Y fíjate que ayer por las calles del centro de la ciudad estuvieron ahí unos grupos de jóvenes que andaban en marcha con sus los famosos bandas de tambores. La batucada. Algo así, me parece que era por el 30 aniversario del Cebetis, me parece que cumplieron aniversario de esta institución, Cebetis me parece, el 30 aniversario, y bueno, pues andaban festejando y andaban invitando a la gente que se uniera con ellos, y estuvo muy agradable ver cómo pues los jóvenes se manifiestan de manera organizada, de manera alegre, y pues invitan a la ciudadanía a integrarse con ellos en el festejo del 30 aniversario de esta institución. Qué bueno que los jóvenes sigan manteniendo esa alegría, ese entusiasmo y aprendan a hacerlo con orden y con respeto, que eso es lo primordial, eso es lo que distingue a la juventud, que sea con respeto, con alegría, que no provoquen desmanes, que no aprovechen los momentos para, bueno, pues dejar salir lo negativo. No siempre tienen que dar el ejemplo, porque recordemos que ellos son los que siguen. Así es, de ellos va a ser el futuro de ellos va a ser este estado, esta ciudad, y pues también de ellos va a depender que se mantenga en orden y en armonía. Devolverán licencias a taxistas de la cooperativa Frontera Sur. Rogelio Mota resolvió sobre la solicitud de amparo interpuesto por los taxistas de la cooperativa Frontera Sur y le ordenó al director de tránsito en el estado otorgarle sus licencias de servicio público al considerar que no existe ningún impedimento para que se les libere el documento. Al cumplir con todos los requisitos de ley y habilidades de manejo, Elohim Carvajal Povedano, representante de la cooperativa Frontera Sur,
aseguró que el amparo advierte que en caso de no cumplirse con la resolución del amparo promovido, marcado con el número 484 del 2014, el director de tránsito Carlos Briceño Villagómez podría ser separado de su cargo y aplicarse otras sanciones. Explicó que la única razón por la que el funcionario público les ha negado la expedición de licencias es la no presentación de un documento o autorización expedida por el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, SUCHA. Detalló que a principios de octubre el juzgado de distrito liberó el amparo definitivo y el viernes pasado, luego de que se venció el plazo para que la autoridad pudiera impugnar y no lo hizo, se liberó el mandato definitivo. Dijo que hasta la fecha son 20 socios los que tienen vencida su licencia y que no han podido ser renovadas ante la postura del director del tránsito estatal, aunque la cifra pudo ser mayor porque cada 2 meses algún integrante de la agrupación tiene el vencimiento de su licencia y no se les estaban renovando. El amparo que refiere el líder taxista corresponde a los operadores José Guadalupe Tuncoral, Juan Diego Salas Cantón y a Villaín del Ángel Rodríguez y fue interpuesto en julio pasado. Así es, bueno, pues a este extremo tenemos que llegar ante la cerrazón de las autoridades. Este director de tránsito estatal, bueno, pues de manera irregular, pues está imponiendo el cumplimiento de un requisito que no está en la ley. Parece que, pues yo creo que deberían de separarlo de su cargo ejemplarmente, para que vean que pues ningún funcionario en el puesto que esté puede inventar leyes o puede ajustarlas a su modo. Esto es una violación pues a los derechos que tenían estos ciudadanos que se dedican a la conducción de vehículos y que bueno pues les estaban entreteniendo de manera irregular, todo con el objetivo de que pues fueran al SUCHA, al sindicato del cual se habían separado y habían formado esta vertiente que se llama Frontera Sur, también del SUCHA, pero que bueno pues ellos se habían separado por motivos de la mala organización y la mala planeación que tiene el SUCHA y su mala dirigencia, pero bueno pues a través de esta instancia de tránsito estaban haciendo una operación política para que regresaran al sindicato y pues tuvieran que alinearse y dejar sus cuotas en el SUCHA. De esta forma, bueno, pues el juez pues pone orden y dice, señores, aquí no existe mayor requisito que los que establece la ley, y la ley no habla que tienes que estar afiliado a ningún sindicato para obtener la licencia. Así que, pues, como ya también lo estableció la Corte, si algún representante del Poder Judicial emite una resolución, como en el caso de este juez, y el funcionario público no la cumple, pues primero va a ser separado del cargo. En segundo, se le pueden fijar responsabilidades y puede ser llevado hasta la cárcel inclusive. Así que, pues mejor, ya espero que haya aprendido la lección, señor director de tránsito, y más vale que les dé las licencias a estos choferes, porque aunque usted haya tenido instrucciones de más arriba, le aseguro que no van a meter las manos cuando el juez lo meta a la cárcel. Así es, Héctor, ciertamente, muy bien dicho, así es la situación. Este servidor público, que es el que se negó a firmar las licencias, no se las quiso otorgar, y bueno, pues ahora mediante un mandato superior tiene que acatarlo, y de no ser así, como tú bien lo dices, será llevado a juicio si estos taxistas lo demandan. Que yo pienso que lo deberían de hacer, independientemente del amparo ganado, deben interponer la denuncia para que siente un precedente de que todos los servidores públicos también tienen que ser sujetos en caso de que no acaten un mandato superior. Y bueno, vamos a otra información. Fíjese que tras la homologación del IVA en Quintana Roo, este estado se encuentra entre los 4 del país con mayor inflación, es decir, mayor incremento de precios. El delegado de la Secretaría de Economía, Luis García Silva, reconoció que Quintana Roo se encuentra entre los 4 estados del país con mayor incremento de precios tras la homologación del IVA del 11 al 16%, provocando un deterioro en la economía de los quintanarroenses. En lo que va del año, el índice de precios al consumidor se ha incrementado en Mérida en un 4.62%, en Chetumal un 4.97%, y en Campeche un 5.88%, lo que quiere decir que los incrementos de precios en Chetumal están ligeramente arriba del incremento que hay en la ciudad de Mérida y un poco abajo
de los que están en Campeche. Pero en el caso de Quintana Roo es donde lo clasificamos dentro de las primeras 3 o 4 economías más crecidas de México. Luis García Silva dijo que la afectación en la zona sur se ha visto particularmente en la ciudad de Chetumal y en la zona cañera, en la capital del estado, debido a la reestructuración gubernamental, ya que la economía giraba en torno a la burocracia y no por el sector productivo como debería de ser. Mientras que en la zona cañera por la caída de los precios del azúcar y el incremento de los precios de la producción. Hay una particularidad, no necesariamente en todo el sur del estado, en el tema de la ciudad de Chetumal y la zona de la ribera del Río Hondo. Eso tiene que ver por la situación que atraviesa la producción del azúcar, y en la ciudad de Chetumal teníamos una economía que se formó en base al gasto público, ya sea a través de obra pública o a la nómina gubernamental, y esto ha cambiado recientemente. Esto genera ciertas distorsiones y ajustes que tendrá que tener el sector productivo en la zona. El delegado de Economía señaló que pese al oscuro panorama, empiezan a observarse algunos signos de recuperación en ciertas zonas de la entidad, pero que en el transcurso de los próximos meses se espera sea visible para los bolsillos de la ciudadanía, que hoy atraviesa por una situación difícil al no acostumbrarse al incremento de los productos con la homologación del IVA. Pues hubiera estado bueno que este funcionario delegado de Economía de aquí de Quintana Roo hubiera dicho más o menos cuáles son los beneficios próximos que vienen para que, bueno, pues los ciudadanos empiecen a ver más dinero en sus bolsillos, porque dice que próximamente, pero ¿cuál próximo? ¿Cuánto tiempo y de qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios que van a obtener económicamente los ciudadanos? No lo dice, pero sí bien reconoce que Chetumal es la más afectada en lo que es la zona sur, la capital del estado, cuando debía ser, bueno, que en todo el estado tengamos permanentemente una economía viable y sana, no solamente por sectores. Aquí hay que atender a todo el estado, porque se supone que el gobierno es el gobierno del estado que debe atender a todos los rincones del ámbito estatal. Así es, y la mayoría de los programas hasta hace unos pocos años iban enfocados a las personas más pobres del estado, es decir, tenías que demostrar marginalidad, pobreza extrema para que te pudieran dar apoyos. Y bueno, pues en el caso de los programas recientes acerca de las pymes, pues resulta que te tienes que involucrar en una serie de asuntos y de una capacitación que pues todavía no se ven los resultados en el corto plazo, porque bueno, pues el integrar el proyecto, el que te bajen los recursos, el que pongas en operación el proyecto o el negocio y luego los resultados, pues puede llevar desde 1 hasta 3 años, y pues en Quintana Roo y sobre todo en el sur, pues no se ha visto todavía el efecto de estos proyectos y estos programas que supuestamente han venido a incentivar la economía, pero al no haber circulante, al no haber gasto público, pues simplemente pues no hay ningún negocio nuevo o viejo va a poder funcionar. Aunado a lo que está pasando, la crisis económica que está pasando José María Morelos, que también está muy grave, también está muy fuerte la crisis en José María Morelos, Carrillo Puerto medianamente, Bacalar, pero principalmente la capital del estado, que es Chetumal. Así es, y esto deriva pues de la corrupción, precisamente de la corrupción que ha habido en las administraciones anteriores en la mayoría de los municipios, porque todos los municipios de la anterior, no de la administración anterior, sino la antepasada. Recuerdan ustedes que en el cambio de estafeta, pues en Tulum se robaron hasta los escritorios, en Lázaro Cárdenas, pues los regidores se autorremataron los vehículos a 5,000 pesos, pues esas historias de corrupción en el estado, en estos municipios, y el endeudamiento excesivo que se hizo, ha hecho que estas administraciones, pues simplemente pues hayan reventado, no hayan podido con el paquete, porque la deuda es sumamente pesada y pues poco se está pudiendo hacer actualmente con esto, pero esto ha sido una carga que se ha venido arrastrando, porque el administrador simplemente dice pide créditos y el que viene los paga, así que de esta forma pues hemos venido socavando pues la economía de Quintana Roo y de los municipios, y por eso actualmente pues la mayoría está en crisis y está en deuda. Así que pues los quintanarroenses somos víctimas de nuestras autoridades, porque pues, son los que se han llevado la maleta y los que gozan ahorita de grandes mansiones y de grandes lujos.
lamentablemente. Vamos a continuar. Descubren deficiencias en atención de desastres. El Centro de Información Geográfica de la División de Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Quintana Roo reveló deficiencias como la falta de coordinación institucional, escasa inversión pública en la integración del marco jurídico e incumplimiento en la calidad de la infraestructura para enfrentar fenómenos meteorológicos. En la exposición, avances y retos en el estudio de riesgos de desastre en el estado de Quintana Roo, a cargo de Daniel López Montejo y Luisa Hernández Aguilar, investigadores de la UCRO, se dieron a conocer las deficiencias que persisten en materia de atención a la prevención de riesgos en caso de huracanes. Se aclaró también que el éxito mayor ha sido la ejecución y difusión del sistema de alerta temprana, el cual ha sido determinante en el reporte de 0 víctimas durante las contingencias más recientes. En el marco de la celebración de la 7ª Seminario de Investigación, Formas de Vida y Resiliencia en Comunidades Rurales y Urbanas, el encargado del Centro de Información Geográfica, Daniel López Montejo, explicó que las ciudades costeras de Quintana Roo representan alta vulnerabilidad que amenazas hidrometeorológicas, principalmente por huracanes con niveles de recuperación muy diferenciados. Ejemplificó que la recuperación de la infraestructura turística se realiza rápido si se trata de Cancún, Playa del Carmen o Cozumel, pero lenta cuando el desastre se presenta en zonas de cultivo, área rural o sitios como Mahahual. En su intervención, Luisa Hernández Aguilar precisó que para el estudio se utilizaron criterios indicativos a fin de establecer niveles de progreso en la reducción del riesgo de desastres a escala municipal y a escala estatal. Así es, pues bueno, pues estos investigadores de la UCRO están poniendo el dedo sobre un tema sumamente importante, que es la planeación y sobre todo la generación de infraestructura y de indicadores y de estudios permanentes para que pues se vayan solventando algunas deficiencias que tienen estos sistemas de protección civil, de emergencia ante fenómenos meteorológicos. Y bueno, pues estos organismos que cada año se convocan para estar al frente, por ejemplo, en el caso de los incendios, en el caso del sistema de alerta temprana contra el huracán, pues la evaluación, pues yo creo que es deficitaria, en el sentido de que, pues sí, se echa de andar pues un sistema burocrático, pero que pues hace falta infraestructura, hace falta inversión a largo plazo para darle eficiencia a estos sistemas, porque pues sin equipo, sin herramienta, sin sitios para poder resguardar a la población, pues poco se va a poder hacer. Y por otro lado, pues están reconociendo que la participación de la sociedad civil, es decir, de toda la ciudadanía, que ha aprendido y ha aceptado estos sistemas de alerta temprana para poderse ponerse en resguardo, por ejemplo, en las comunidades costeras como Mahahual, como Xcalac, que son sumamente vulnerables ante un fenómeno meteorológico, pues han actuado de manera consciente y han participado de manera decisiva para tener pues 0 víctimas en los años recientes. Y bueno, el caso de la diferenciación de la recuperación de la infraestructura, pues también en mucho obedece de que pues la iniciativa privada también sabe que el dejar mucho tiempo en dañar su infraestructura, pues pierden visitantes, pierden recursos, no pueden echar a andar su negocio, y pues esto es básicamente porque es la iniciativa privada quien recupera estos sitios y no el gobierno. Ciertamente hace falta la infraestructura, como lo están señalando estos jóvenes de la UCRO, los investigadores, Héctor, porque si bien es cierto que la ciudadanía coopera, pone por sí mismo, pues al final de cuentas es su propia integridad, su propia seguridad de ellos, de su patrimonio, de su familia, pero sí hace falta un poco más de atención del gobierno, en este caso, de las instituciones, bueno, destinadas para el caso de desastres, de que haya y exista infraestructura, bueno, pues permanente, no cada año, permanente, porque bueno, la gente tiene que acostumbrarse a que ahí están los sitios que pueden utilizar para resguardarse, y bueno, también esos almacenes de alimentos que no sirvan como paliativos y para jalar en la época de elecciones votos, para decir yo te ayudé, acuérdate, vente para acá. Eso no tiene que entrar en funcionamiento, tiene que entrar en funcionamiento que solamente es
como una infraestructura para que les sirva a los ciudadanos en caso de desastres naturales, meteorológicos, tormentas tropicales, inundaciones, como la que estamos propensos aquí en la capital precisamente. Así es. Y bueno, fíjense que la violencia intrafamiliar ha crecido en un 20% durante el presente honoraria del DIF en Playa del Carmen, Cintia Osorio, estimó que la violencia intrafamiliar ha crecido en un 20% durante el presente año. Mencionó que el crecimiento en las agresiones físicas y psicológicas se registra en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, teniendo detectadas zonas de reincidencia en las colonias Colosio, Guadalupana y en los recientes meses en Villas del Sol y los asentamientos irregulares del municipio. Cintia Osorio indicó que independientemente de donde vivan los casos, el DIF está pendiente de evitar que los niños sufran de violaciones a sus garantías o bien tengan impactos psicológicos negativos, reiterando que la mayoría de las víctimas son consecuencia del hacinamiento en las viviendas y el uso de bebidas alcohólicas. Es uno de los más importantes detonantes para que se generen estos casos. En otro tema relacionado con los niños que trabajan fuera del marco regulatorio que protege sus garantías, adelantó que se tomarán medidas más drásticas para evitar la explotación infantil, que registra ahora alrededor de 200 niños trabajadores en la demarcación. La presidenta del DIF destacó que poco más del 50% se trata de casos detectados que provienen de otros estados o municipios para laborar en ventas ambulantes, principalmente de manera temporal durante la temporada de vacaciones. Aseguró que a partir del 1 de enero de 2015 se promoverán algunos operativos a cargo del DIF para presionar a los padres de una manera más estricta para erradicar que se explote laboralmente a menores entre los 9 y los 16 años de edad. Esto como consecuencia de que los padres de familia han hecho caso omiso de las recomendaciones de la dependencia en repetidas ocasiones. Esto es algo viral, es en todo el estado, no precisamente en un municipio, en todo el estado se recrudecen estos niños, ver a los niños en la noche, 11, 12 de la noche andando, vendiendo en los restaurantes, en la calle, principalmente, y niños escasamente de 7, 8 años que están expuestos en la calle para que les hagan algún daño. Aquí en la capital del estado lo podemos ver todos los días, no solamente los fines de semana, todos los días. Incluso, Héctor, alrededor de la actual feria que está en estos momentos aquí en la capital, después de que la gente se empieza a retirar a las 11, 12 de la noche, ves a los niños con sus ventas, con sus canastitas, que no tienen cómo irse, y los ves caminando sobre la avenida Insurgentes hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, porque la mayoría vive en el centro de la ciudad. Es alarmante y preocupante y molesto a la vez de que, bueno, hayan padres inconscientes y sobre todo autoridades inconscientes que están en sus manos tratar de evitar esto como lo están haciendo en este municipio. Así es, esta explotación infantil es un caso bastante grave y sobre todo, bueno, se refleja mucho en municipios como Cancún y como Solidaridad, porque bueno, pues ahí por el motivo del gran flujo de turistas, pues aprovechan estos vividores para engañar a los indígenas, sobre todo chapanecos y chapanecas, que los traen con engaños diciéndoles que van a tener un buen trabajo, que van a ganar mucho más de lo que ganan en sus pueblos. Se los traen acá, los hacinan en un pequeño cuartito, meten 10, 15, 20 personas y al otro día los sacan temprano a trabajar, les dan las cajas de dulces, de chicles, de mercancía, de artesanías y se los llevan a vender y los reciben hasta la noche otra vez, recogiéndoles la venta y volviéndolos a hacinar. De esta forma los vemos pues en toda la entidad. Se ha vuelto un fenómeno muy grave. Yo creo que habría que hacer un poco de investigación, esta famosa policía ministerial que haga esa famosa investigación, porque pues hay redes organizadas que bajan, pues no solamente un camión, bajan camionetas semanalmente con más y más indígenas chapanecos y con personas pues de escasos recursos y que inclusive a veces ni siquiera hablan el idioma, hablan su dialecto y pues los traen con engaños a Quintana Roo y pues están generando pues un foco de problemas sociales como lo son la violencia intrafamiliar. Así es, ojalá que veamos esos resultados pronto y que los niños sean sacados de las calles para que no sigan exponiéndose ni sigan siendo explotados por sus propios progenitores. Así es, amigos, bueno, pues hemos llegado al final
de la información el día de hoy. Les agradecemos que se hayan mantenido con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Tenga bonito día.